palabra justicia, normalmente pensamos en algo que debemos ganar, merecer o demostrar. En nuestra vida diaria, la justicia está ligada al desempeño. Si haces lo correcto, eres aprobado. Si fallas, eres castigado o reprobado. Pablo, en el tema anterior o en los versículos anteriores del capítulo 3, en el versículo 20 dijo: porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él, delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por más esfuerzo que hagamos, por más disciplina que tengamos o por las buenas intenciones que podamos tener, la ley no puede hacernos justos. La ley solo muestra, solo revela nuestro pecado, pero no tiene el poder de salvarnos. Y frente a esta realidad, Pablo anuncia en el pasaje que veremos el día de hoy, nos va a anunciar una noticia gloriosa. Nos va a mostrar una justicia completamente diferente. Una justicia que no se obtiene cumpliendo la ley, sino que Dios mismo otorga gratuitamente a quienes creen en Jesucristo. Pablo, después de mostrarnos que todos hemos fallado, porque en los versículos anteriores él va a decir que no hay justo ni aun uno. Ahora nos presenta el corazón del mismo evangelio. Nos hace saber o nos hace ver que Dios nos declara justos no por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Así que no se trata de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. No se trata de lo que nosotros podamos lograr, sino de lo que Cristo ya logró. El tema de esta mañana lo he titulado La justicia mediante la fe. La justicia mediante la fe. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 3. Leamos los versículos del 21 al 23. Romanos 3, del 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Fíjense lo que Pablo afirma aquí. Pero ahora, aparte de la ley, dice, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Esta justicia de Dios, aparte de la ley, significa que Dios ha provisto un camino, ha abierto una puerta para que el ser humano sea declarado justo sin depender del cumplimiento de la ley. Y luego Pablo añade o nos dice que la ley y los profetas dan testimonio de esto. Desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba que la salvación no vendría por las obras ni por guardar la ley, sino por la obra que Dios mismo realizaría en favor del pecador. La justicia que Dios concede al pecador no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Si la justicia dependiera de nosotros, dependiera de nuestra obediencia a la ley, no habría esperanza de salvación para nadie, porque ninguno puede cumplir la ley cabalmente, ninguno puede cumplir la ley perfectamente. Solo nuestro Señor Jesucristo lo logró. Y Santiago en su carta nos dice: cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, si uno falla en una cosita de la ley, no solamente has fallado en una cosa, sino que has fallado en todo. Y esto nos muestra que la ley de Dios es una unidad. No es como un examen que uno puede dar.
uno da un examen y tú puedes fallar una pregunta o 2 preguntas o quizás 3 preguntas y aún así aprobar, sino que es más bien como un vidrio. Falta que se quiebre en un lado para que todo el vidrio quede dañado. O sea, no necesariamente que todo, sino que una vez que el vidrio se quiña o se rompe en un lado, ya el espejo o el vidrio ya no sirve. Ahora, no es que la ley sea mala, al contrario, la ley es buena. El problema no es la ley, el problema somos nosotros, porque no podemos cumplir la ley como Dios demanda. Además, el propósito de la ley no es y no fue salvarnos. El propósito de la ley es mostrarnos nuestra verdadera condición. El propósito de la ley es revelarnos cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de un Salvador. Versículo 22, lo leo nuevamente. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Tener fe es lo mismo que creer. Y para Pablo, creer implica conocer el Evangelio, pero también reconocer como verdadero el testimonio de Dios acerca de Cristo y confiar y depender de Él como nuestro Salvador y Señor. Pablo enfatiza que la justicia de Dios es para todos los que creen, para todos los que creen. Para los judíos y gentiles, para las personas religiosas y no religiosas, para aquellos que vienen de un buen trasfondo o también para aquellos que vienen de una vida o de un pasado difícil. No hay distinción. Todos reciben esta justificación de la misma manera, por medio de la fe. Y la salvación ha sido desde siempre, desde el principio hasta el final, ha sido siempre por la fe. Pero acá debemos aclarar algo, o quiero aclarar algo fundamental. No es la fe en sí misma la que salva, sino aquel en quien depositamos nuestra fe. La fe solo es verdadera y eficaz cuando está puesta exclusivamente en Jesucristo. Ahora, muchos piensan que la fe tiene un poder especial. Incluso muchos repiten un dicho popular que dice, la fe mueve montañas. Pero la realidad es que no es la fe la que mueve montañas, sino Dios es quien mueve las montañas. No importa cuánta fe uno pueda tener, lo que realmente importa es en quién está puesta tu fe. Digamos, imaginémonos a un joven que está convencido que puede cruzar un puente que está dañado, un puente que está muy frágil. Este joven puede decir con seguridad, yo tengo fe que puedo cruzar ese puente, que lo puedo hacer. Y da el primer paso. Pero por más confianza, porque muchas veces a la confianza la llamamos fe, por más confianza que tenga este joven en sí mismo, si el puente está dañado, si el puente está frágil, su fe no lo sostendrá. No importa cuánta seguridad tenga en su corazón, el puente simplemente no va a soportar su peso. Ahora, imaginémonos a otra persona que tiene poca fe en sí mismo, incluso tiene temor. Sin embargo, él decide, o mejor dicho, él ve un puente que se ve sólido, firme y resistente. Y él tiene confianza que lo puede atravesar. Y aunque él dé pasos lentos e inseguros, el puente puede sostenerlo y cruza con seguridad. La diferencia no está en lo grande que sea la fe, sino en quién está puesta
tu fe. Si tu fe está depositada en el objeto equivocado, tarde o temprano fallarás. No es la sinceridad, porque uno puede estar sincero en algo, estar sincero en lo que tú crees o en lo que tú confías. No es la sinceridad ni la intensidad de tu fe lo que importa, sino el objeto de tu fe. Ahora, la fe no es un mérito. Dios no nos salva porque tuvimos fe. La fe es simplemente el medio por el cual recibimos lo que Cristo ya hizo por nosotros. Es como extender la mano para recibir un regalo, no es como ganarlo. Ahora, esta justicia de Dios otorgada por medio de la fe en Jesucristo es para todos, pero escuchen lo demás, para todos los que creen. Es para todos los que creen, porque no hay distinción. La justificación está disponible para todos. La única condición es creer. ¿Pero en quién? En Jesucristo. Y esto derriba el orgullo religioso. Judíos y gentiles, moralistas y pecadores evidentes, todos son justificados de la misma manera, por la fe, por medio de la fe. Fíjense que todos, absolutamente todos, estamos en el mismo nivel, porque la palabra dice que todos pecaron. Así que no es que uno pueda decir que yo he cumplido más o que yo soy mejor. Todos necesitamos la justicia de Cristo y todos podemos recibirla por medio de la fe. El versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y este versículo explica por qué es que todos necesitan esta justicia que Dios ofrece. En primer lugar, todos hemos pecado, todos, sin excepción, y por lo tanto hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa esto? Significa que hemos fallado en cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó para poder reflejar su imagen y para vivir de manera que le demos gloria. Pero el pecado desfiguró esa imagen en nosotros. Ahora, Pablo no está diciendo que todos pequemos de la misma manera, sino que todos compartimos la misma condición. Todos estamos alejados de la gloria de Dios y no podemos acercarnos a Él por méritos propios. Leamos los versículos del 24 al 26. Aquí entramos a hablar acerca de cómo es que recibimos la justificación. Versículos Romanos 3 del 24 al 26. Todos, dice todos, no algunos, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí hay varios términos teológicos. Voy a explicar brevemente algunos de ellos. Ser justificado significa ser declarado justo delante de Dios, ser declarado justo por Dios. Ahora, en la Biblia, justificar es lo opuesto a condenar. Si uno no es justificado, está condenado. Y este cambio es posible gracias a la justicia imputada de Cristo. Me imagino, ustedes deben haber escuchado muchas veces que es la justicia de Cristo que fue imputada sobre nosotros. Pero veamos qué significa esta palabra, la palabra imputar. Imputar significa acreditar, asignar o colocar algo en la cuenta de alguien.
Imputar es un término legal. En otras palabras, Dios toma la justicia perfecta de Cristo y la coloca en nuestra cuenta. Es sobre la base de esa justicia, la justicia de Cristo, no la nuestra. Es en base a la justicia de Cristo que Dios nos declara justos. Desde el momento en que nosotros creemos en Cristo, desde el momento que le rendimos totalmente nuestra vida a Él, Dios nos ve a través de Cristo. Ahora, Él no declara justa a la persona porque sea justa, sino porque Cristo es justo y su justicia es otorgada, es imputada a nuestro favor. ¿Sí? Somos justos o venimos a ser justos delante de Dios por la justicia perfecta de Cristo que es imputada en nosotros. No somos justos porque nosotros nos consideremos justos o porque Dios piensa que somos justos, porque nadie es justo delante del Señor. Venimos a ser justificados por la justicia perfecta de Cristo que es imputada sobre nosotros. Ahora, al ser justificados, no significa que en ese momento la persona ya deje de pecar totalmente. Por supuesto que esa es la meta, que cada vez pequemos menos, pero no es que automáticamente dejemos de pecar o alcancemos una perfección moral de inmediato, sino que lo que significa es que Dios cambia nuestro estado legal delante de Él. En otras palabras, la persona que es justificada delante de Dios pasa de ser culpable a ser justo. Pasa de ser condenado a ser perdonado. Ahora, la palabra redención, que también lo encontramos en estos versículos que acabamos de leer, la palabra redención significa liberación mediante el pago de un precio. En este caso, en estos pasajes que estamos viendo, el precio del rescate por nuestra salvación fue la muerte de Cristo. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar, y por medio de su sacrificio, por medio de su muerte y resurrección, es que nosotros, al creer en Él, venimos a ser libres de la condenación. Leamos el versículo 24 nuevamente. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y quiero ahorita enfocarme en la palabra gratuitamente. En la palabra gratuitamente. ¿Qué significa que somos justificados gratuitamente? Significa que no tuvo ningún costo para nosotros. No tuvo ningún costo para nosotros. Otro punto, que no se debió a ningún mérito propio. Y también que no lo ganamos ni lo merecimos, sino que somos justificados gratuitamente. Y eso quiero que recordemos, hermanos. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, no es que Dios haya visto algo bueno en nosotros y que por eso decidió justificarnos. No, no es así. Dios no vio nada bueno en nosotros. Porque a veces podemos pensar, bueno, es que yo era buena gente o yo no era como otros, y pensamos que hasta inconscientemente que merecíamos ser justificados porque éramos mejores que otros. Pero para romper esa idea, no es que Dios haya visto algo bueno en ti y que por eso llegaste o fuiste justificado. No. La única razón por la que fuimos justificados o llegamos a ser justificados es por la gracia de Dios, por su favor inmerecido, por su bondad derramada sobre quienes no la merecen. Pablo quiere que quede absolutamente claro que la justificación es un regalo. Dice gratuitamente.
Pablo quiere que quede claro que la justificación es un regalo, no un pago. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Pablo dice que Dios exhibió públicamente a Cristo como sacrificio. Esto significa que la cruz no fue un accidente ni tampoco un evento secreto. Fue la manifestación pública y definitiva del plan de salvación de Dios. Y cuando Pablo dice que Cristo fue hecho propiciación por nosotros, él está diciendo o afirmando que Jesús tomó nuestro lugar. Está diciendo que Él cargó con la culpa que nos correspondía. Y su sacrificio satisfizo plenamente la justicia santa de Dios. El pecado tenía que ser juzgado, debía ser juzgado. Y Cristo recibió ese juicio. Él cargó con nuestros pecados. Él cargó con la culpa que nos correspondía a nosotros. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué es que Dios hizo eso? Y Pablo responde, para demostrar que Él es justo. Durante siglos, Dios mostró paciencia. Dios no destruyó a los pecadores de inmediato, ni trajo un juicio final sobre ellos. Los sacrificios del Antiguo Testamento, ya vimos los rituales, sacrificios, la muerte de los animales para derramar su sangre sobre el altar. Esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento cubrían el pecado solamente de manera temporal, pero no podían eliminarlo, no podían eliminar el pecado para siempre. Desde la perspectiva humana, parecía que Dios estaba pasando por alto el pecado, pero en realidad no es así. En la cruz, en el momento que Dios determinó, en la cruz, Dios mostró que jamás lo pasó por alto. Es decir, no pasó por alto el pecado. Allí quedó demostrado que Él es justo, porque no ignoró ni minimizó el pecado, sino que lo juzgó por completo en Cristo. Es decir, Cristo cargó el pecado de toda la humanidad. Y además vemos que Él es el quien justifica, porque nos ofrece su perdón y aceptación a todo aquel, o mejor dicho, Él nos da su perdón total y nos acepta a través de la fe en Jesucristo, a todo aquel que cree en Él. Y en la cruz vemos el punto donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. En la cruz vemos algo que ningún ser humano podría lograr. Allí vemos a un Dios completamente justo y al mismo tiempo completamente misericordioso. Leamos los siguientes versículos, del 27 al 31. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice Pablo. Y luego él responde, queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras no, sino por la ley de la fe. Porque concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, hablando de los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos, los gentiles. Versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Pablo, después de haber explicado que somos justificados por la gracia de Dios a través de la fe, ahora
plantea una pregunta lógica. Pablo va a decir algo así: si la fe no depende de nuestras obras, sino de lo que Cristo hizo, entonces, ¿en qué lugar queda la jactancia? Y la respuesta es que no hay espacio para la jactancia. No hay espacio para el orgullo en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que fue salvo por lo que hizo. Nadie puede jactarse de que hizo algo para alcanzar la salvación. No fue por su obediencia, ni por su moralidad, ni por su religiosidad. Nadie puede decir que fue salvo por lo que hizo. Ahora, digamos que si la salvación fuera por obras, entonces sí habría motivos para presumir. La gente diría: yo lo logré, yo lo alcancé, yo lo hice, yo era mejor que otros. Pero la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Así que toda jactancia queda completamente excluida, queda completamente borrada. Y luego hay otra pregunta que Pablo hace: ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y Pablo va a decir: no, sino por la ley de la fe. Ahora, la ley de las obras se refiere a un sistema donde la aceptación delante de Dios depende de cumplir normas, mandamientos o rituales, méritos personales. Los judíos pensaban que a través de esas cosas ellos podían ser salvos, podían ser justificados. Y esa es la razón por la que Pablo les hace esta pregunta: ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y le va a decir: no por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Ahora, si la justificación hubiese sido por la manera como pensaban los judíos, entonces sí habrían tenido motivos para gloriarse. Pero Pablo les dice claramente que no es así, que no es por las obras. Versículo 28. Porque concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y Pablo llega aquí a una conclusión contundente. La justificación no depende de lo que hacemos, sino de en quién confiamos. No somos declarados justos por obedecer reglas, ni por nuestra moralidad, ni por nuestra buena conducta. Ahora, con esto no quiero decir que nos portemos como queramos. No estoy diciendo que no debemos hacer buenas obras. Por supuesto que debemos hacer buenas obras. Las buenas obras demuestran que somos creyentes. Así que las obras no son malas, pero lo que debemos entender es que la salvación no se alcanza por medio de las obras. La salvación no se alcanza por medio de lo que nosotros hacemos. La justificación es únicamente por la fe en Cristo. Y es eso lo que nos coloca en una correcta relación con Dios. Es por su obra, no por la nuestra, lo que nos declara justos delante de Dios. En el versículo 29, Pablo va a cambiar la dirección de lo que está hablando y va a hacer una pregunta ahora direccionada, o una pregunta que confronta el orgullo religioso. Recuerden que dentro de los creyentes de Roma, si bien la mayoría eran de origen gentil, pero también habían judíos, y posiblemente judíos, líderes religiosos judíos que estaban entre ellos escuchando, siempre estaban atentos a lo que el Señor hacía. Así que Pablo les va a hacer una pregunta, les va a decir: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Ellos hubiesen querido escuchar que claro, porque ellos pensaban que la salvación era exclusiva para ellos.
Ellos asumían, somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Así que Pablo le dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y luego le dice, ciertamente, también de los gentiles. Si la justificación es por la fe y no por las obras de la ley, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Es Dios solo para un grupo? ¿Solo para los judíos? ¿Solo para los religiosos? No, por supuesto que no. Pablo responde con claridad. Dios es también Dios de los gentiles. ¿Y qué significa esto? Significa que el evangelio es para todas las naciones, que la salvación es para todos los que creen sin ninguna distinción. Y no importa aquí el trasfondo, la cultura ni la historia personal. Nadie es demasiado bueno como para no necesitar a Cristo. Lo repito, nadie es demasiado bueno como para no necesitar a Cristo. Y nadie es demasiado malo como para no poder venir a Cristo. Pablo afirma una verdad fundamental en el versículo 30. Dios es uno solo. Y si solo hay un Dios, entonces solo puede haber un único camino de salvación. Esto significa que no hay dos evangelios. No hay un evangelio para los judíos y otro diferente para los gentiles. No, hay un solo evangelio. Además, no hay dos formas de ser salvo, sino que todos somos justificados de la misma manera, por medio de la fe. La justicia de Dios, queridos hermanos, no es algo que alcanzamos, no es algo que uno alcanza, sino que es algo que recibimos. No es una meta que logramos, es un regalo que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Por eso, nadie queda excluido. Judíos, gentiles, religiosos, no religiosos, moralistas, pecadores abiertos, la invitación es la misma para todos. Solo tienes que creer, pero ¿creer en quién? En Jesucristo. Termino con una historia. Había una pequeña aldea separada de la ciudad, de una ciudad grande. Y esta aldea con esta ciudad estaba separada por un gran río. Y solamente existía un puente que unía a estas dos ciudades, a esta gran ciudad y a esta aldea. Pero resulta que un día el puente se derrumbó y la aldea quedó totalmente aislada. La gente de esta aldea tenía que cruzar el puente todos los días para comprar cosas de esta ciudad. Pero al derrumbarse el puente, no podían cruzar. No había forma de llegar al otro lado. Resulta que un ingeniero, al enterarse de esto, al enterarse lo que había sucedido, decidió construir un nuevo puente. Pero no pidió dinero, no fue que le dijo a la gente, bueno, no tienen puente, así que hay que hacer una colecta. No, no pidió dinero ni tampoco puso condiciones. Simplemente este hombre construyó este puente. Y una vez que estuvo concluido, les dijo, el puente está listo, ya pueden cruzar, ya pueden ir nuevamente a la ciudad a comprar lo que necesitan. Pero algunos comenzaron a preguntarse y a cuestionar, mejor dicho, a dudar. ¿Y por qué él hizo este puente? O sea, en vez de cruzar el puente, ¿y por qué hizo esto? ¿Por qué es que lo construyó? Mientras que otros pensaban, no, esto es algo raro. Algo debe estar mal. O sea, en vez de creer, estaban cuestionando, otros decían, algo está mal. Pero algunos
Aquellos que confiaron cruzaron el puente sin ninguna dificultad y recuperaron su antigua vida, es decir, pudieron ir a comprar y pudieron hacer todo lo que necesitaban hacer. Ahora, nosotros tampoco podíamos llegar a Dios por nuestras obras ni por nuestros propios méritos. La distancia era demasiado grande y el camino estaba completamente roto por causa del pecado. Pero Cristo vino y con su propia vida, con su propia sangre, construyó el puente que nosotros jamás podríamos haber construido. Jesús es ese puente. Y ahora Él nos dice, el camino está abierto. Puedes venir, puedes cruzar ese puente. Solo tienes que confiar en mí. No importa quién seas, de dónde vengas o qué hayas hecho. La invitación es la misma para todos. El puente está listo. Crúzalo y vive en su justicia y en su paz. En la justicia y en la paz del Señor. Amén.